Y ahora hablamos con, ya está sentada aquí, con Zaira Millaqueo, que fue candidata a concejal en el Frente de Todos, en la boleta, en la lista de Federico Susbieles. Es estudiante de abogacía, mira, futura abogada, y es una activa defensora de los derechos de las personas trans. El sábado hubo una marcha, la famosa marcha del orgullo gay. ¿Cómo estás, Zaira? ¿Bien? Muy buenas noches. Bueno, perdón, del orgullo, ¿cómo que dije? Orgullo LGBTIQ. Ah, así es, completo. Sí. ¿Qué es eso? A ver, Lesbianas, lesbianas, gay, bisexuales, travestis, intersex, queer. Pero te puedo preguntar, Sí. ¿intersex qué es? Son las personas que nacen con los dos genitales. Con los dos genitales. ¿Y Exacto. qué más dijiste? Y queers, las personas con Queers. un género no Ajá. binario. Ah, ¿qué es un género no binario? Un género no binario es las personas Es docencia que... esto, está bueno que lo expliques porque Sí, a sí, veces sin dudas. vemos o leemos todas esas letras juntas Total. y no todos sabemos qué es. Y parte por esta cuestión de la educación sexual Claro. integral, ¿no? Esta necesidad de que se implemente dentro de las escuelas, que haya un gran protagonismo de la educación sexual integral dentro de los colegios. El género queer es esta expresión del género no binario que no se representa con los géneros o los estereotipos asignados comúnmente como femenino y masculinos. Con los géneros Pueden fluir, convencionales no. exactamente. Que a Puede veces se fluir. sienten mujer, a veces hombre o no. Es una cuestión de la expresión del género, de cómo se constituye y cómo se construye la identidad y cómo se va construyendo la imagen que le damos a los otros, a las otras, constantemente. Sí. Y esto es mucho más allá de los genitales, ¿no? Porque hay gente que Completamente. todavía sigue pensando que por tener pito sos varón o por tener vagina sos Exacto, mujer, ¿no? sí, es Sí. la cuestión identitaria, ¿no? Esta cuestión de la identidad que nos constituye a los seres humanos y a partir de ahí empezar a pensar que hay un abanico amplio de posibilidades de cómo constituirse dentro de la vida, ¿no? Zaira, vos sos chica trans, Sí, soy una mujer trans. mujer trans, así se dice. Bueno, ¿cómo están hoy los derechos de las personas que están incluidas en esta colectividad, por llamarlo de alguna manera? La sociedad está mucho más abierta, no sé si del todo, pero digamos, hay una inserción mucho más amplia que hace algunos años atrás. Yo creo, siempre digo que el gran paso que hemos dado lo dio la comunidad LGBTIQ y principalmente la comunidad trans, travesti. Esto es en Bahía el sábado, esto fue el en sábado. Bahía, sí. El sábado tuvimos nuestra novena marcha en la ciudad con un gran marco de participación y la verdad que nada, fue una fiesta, porque generalmente siempre las marchas del orgullo son una reivindicación a la visibilidad, después de habernos destinado a la clandestinidad y a lo privado constantemente, Al ¿no? ocultamiento. Y sí, yo creo que se ha constituido como una cuestión imaginaria colectiva de la sociedad que el colectivo LGBT, todas aquellas identidades que no están dentro de la heteronormatividad van a la periferia, ¿no? Entonces a partir de ahí se crean esas relaciones por fuera de un sistema, entonces es muy complejo la realidad. Claro, antes estabas, digamos, las personas estaban condenadas a una vida marginal, oculta, oscura, ¿no? Porque ni las propias familias los aceptaban o las propias familias los ocultaban, ¿no? Todavía sigue sucediendo. ¿Sigue sucediendo Sí, eso? sí, todavía sucede por el hecho de que claramente las problemáticas no están solucionadas de forma integral y no están de forma estructural, no están solucionadas. Entonces claramente ahí hay un problema que tiene que ser solucionado, que tiene que ser abordado de forma integral para que de una vez por todas estas personas, las del colectivo LGBTIQ, puedan realmente vivir una inserción real dentro de la sociedad y dentro del sistema, ¿no? Que se pueda desarrollar la vida de las personas de forma cotidiana y como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Y hay leyes que ayudan un poco Sí, a la apertura sí, de la sociedad, claramente. digamos. A ¿no? ver, yo siempre digo... Porque ahora el municipio creo que ya hay una ordenanza que un porcentaje tiene que ser personas, ¿no? Sí, el gran trans. avance que hemos dado es legislativo. Legislativo. Completamente. Lo que nos falta es que la sociedad lo interprete. O sea, la ¿no? cabeza, falta ahí no hay que, ley. que no la hay ley sociedad que- interprete una Sí. ley innovadora en el mundo como la ley de identidad de género, como la ley de matrimonio igualitario, como lo que significa el cupo laboral trans para
para una comunidad tan vulnerada como lo es la comunidad travesti trans, con un promedio de vida de 35 años de edad. Hoy a una persona trans o a una travesti le cuesta mucho más conseguir trabajo completamente que a un varón o a una mujer. Completamente. ¿Y por qué? Porque hay una cuestión de preconceptos y de prejuicios que se han digo, constituido. Yo comerciante que digo, no quiero una travesti atendiendo la heladería. Y todavía, todavía cuesta creer que las travestis y las trans somos sujetas a derecho. Hasta que no se sancionó la ley de identidad de género, las travestis todavía éramos criminalizadas, estigmatizadas, completamente perseguidas por el Estado y por la policía. Se han encargado los medios de comunicación también de profundizar esa estigmatización. Entonces creo que hay una red de vulneraciones que hacen a que la calidad de vida de las personas travestis y trans sea bastante baja. ¿Por qué? Porque no tienen trabajos en blanco y no tienen obra social. Accesos, se ven coartados los accesos. Por ejemplo, el acceso a la educación ahora ha avanzado muchísimo por esta cuestión de la educación sexual integral. Pero, por ejemplo, también en el acceso al trabajo, el acceso a la salud. El acceso a la salud todavía falta el reconocimiento de los cuerpos travestis y trans, por ejemplo. Falta una atención. Amplía un poco eso. Porque ¿qué tienen que hacer? Generalmente yo creo que tenemos que romper paradigmas biologicistas, ¿no? Tenemos que empezar a romper con las estructuras con las que hemos sido criados y criadas, ¿no? Estas estructuras machistas, patriarcales, heterosexistas, y en base a eso se dan un montón de situaciones. ¿No? Se les asignan determinados roles, se les asignan determinadas formas, y en base a eso la medicina tiene que hacer un gran trabajo en reconocer los cuerpos y las problemáticas que acarrean los cuerpos travestis y trans. Me parece que eso Vos hablas de principal. Operaciones. Totalmente, operaciones y también la gestión en el acceso, ¿no? No es lo mismo que esté una persona, un varón cis o una mujer cis en la sala de un hospital que esté una travesti con todo lo que eso implica en la sala de un hospital, ¿no? Con la vulneración, la discriminación, la burla, la humillación, que todo tiene que cargar una identidad travesti trans a la hora de poder acceder a cualquier ámbito. Y estamos hablando de ámbitos que cualquier ciudadano pueda acceder, ¿no? No antiguamente, digamos. Históricamente, lamentablemente, muchas de las chicas trans, las travestis, terminaban en la prostitución porque era la única salida laboral que encontraban al tener cerradas todas las puertas, ¿no? ¿Esos porcentajes han cambiado hoy o no? No, siguen. Si bien se han disminuido porque claramente el reconocimiento y el empoderamiento que te da el poder nombrarte, el que te nombre un Estado, el que te nombre una sociedad, claramente hay un empoderamiento y hay otras herramientas. Los índices de las compañeras dentro del trabajo sexual son muy altos también, por el hecho de que también hay una cuestión de fondo que está como muy instituida, que la expresión del género travesti tiene que ir de la mano del trabajo sexual, ¿no? Eso es un trabajo que se tiene que empezar a desarticular. Claro, es como sinónimo. Pero porque toda la vida fue. Claro. Es el inconsciente colectivo de esta sociedad que automáticamente se le asigna. La travesti se prostituye. Total, la travesti está destinada a determinado ejercicio. En base a eso, yo creo que es primordial empezar a trabajar en políticas públicas de contención y de abordaje integral para la materia, ¿no? Me parece que eso es elemental, porque no podemos solucionar esto con asistencialismo, con un plan económico o con... No, necesitamos abordajes integrales para las problemáticas. Hoy, claro, digamos, tenemos que solucionar las cuestiones de fondo. Claro, desde otro punto de vista, ¿no? Las leyes ayudan, pero reitero, la cabeza de la gente con una ley a veces no se abre, ¿no? Es cultural. Totalmente, es una cuestión cultural. Sí, y en la calle han tenido problemas serios las chicas que se prostituían con la policía, ¿no? Un debate histórico. Y lo que hemos pasa tenido es que muchos casos nosotros
de chicas que aparecían golpeadas, ¿no? Porque le iban a pedir la coima. O sea, hay una mujeres historia, también, ¿eh? hay una historia, Mujeres, hay una no solamente historia muy travestis. fuerte con el tema de las compañías travestis por el hecho de los códigos contravencionales que regían hasta el 90 y pico, en donde se criminalizaba directamente la identidad travesti, el transvestismo se criminalizaba. Pues decían, está disfrazado de mujer, decían. Claro, Así, por eso ibas a la comisaría. Exactamente, y tenías que claramente sufrir los peores vejámenes que puede sufrir cualquier ser humano. Eran abusadas ¿sí? en la Completamente, comisaría. por el hecho de no responder a una norma cultural, social asignada al nacer, ¿no? La heteronormatividad. Y en base a eso, muchísimas compañeras en Bahía Blanca han sufrido y por eso se crea también esta cuestión de la reparación histórica. La reparación a las compañeras mayores de 45, 50 años, muchas que han vivido la dictadura también, con todo lo que eso implica hacer una incidencia en la dictadura y empezar a reparar eso, todo ese daño, es responsabilidad del Estado. ¿Y por qué, hoy decías, mueren jóvenes? ¿Por la falta de atención del Estado? También, del acceso. Del acceso. Porque no se pueden tratar, porque no pueden ir a los hospitales. Y sí, porque también hay una cuestión que es, bueno, como decíamos antes, la cuestión cultural, de no poder desarrollarse dentro de un núcleo familiar, ¿no? Y esto lo abro a todo el colectivo, a las lesbianas, a las personas gays. Todavía sigue existiendo, si bien han avanzado mucho las familias en constituirse, en empezar a aceptar las sexualidades disidentes, las identidades disidentes, todavía pasa de que en muchas familias cuesta interpretarlo, porque hay falta de información, porque hay falta porque hay siempre preconceptos armados y todavía cuesta. Y por eso activamos, y por eso militamos, y por eso es que luchamos, para que cada uno, para que cada niño, cada niña pueda ejercer su libertad, su identidad, su sexualidad. Bueno, sexualidad no, porque estaremos hablando de un adolescente, de una persona más grande, pero la identidad es primordial dentro de estas cuestiones, ¿no? La autopercepción respetada dentro de las familias para que sea el primer núcleo de contención a la hora de desarrollar sus vidas. ¿Y tu caso personal cómo fue? ¿Cómo fue tu historia de vida? ¿Tu familia te acompañó? Yo me crié con mi abuela, me crié con mi abuelita y falleció hace muy poco, así que estoy muy sensible con la situación. Está bien, no hablemos de eso si te hace mal. Y bueno, pero la verdad que nada, tuve que luchar muchísimo porque claramente era un tiempo bastante complejo y hoy avanzamos muchísimo en la cuestión, avanzamos en poder dar estos pasos en la conquista de derechos, pero creo que todavía falta muchísimo a la hora de poder incorporarnos dentro de los sistemas, ¿no? El sistema educativo, por ejemplo, también tiene una falta muy grande que es empezar a abordar los temas de forma integral, como decía antes, esta cuestión de la educación sexual integral, de hacerla transversal, ¿no? Que hacerla cotidiana, que la perspectiva de género sea una cuestión que cualquier niño, niña o adolescente pueda vivirlo. ¿Y cómo se le explica a un niño, a un preadolescente estas cuestiones? ¿Cómo se explica fácil? Porque en la escuela le dicen el varón, la nena, el varón de celeste, la nena de rosa. ¿Cómo se le aborda con estos temas? ¿Cómo se abre la cabeza de ese niño? Nombrando. Es decir, además del varón y de la nena, ¿qué hay? Distintas identidades de géneros, identidades sexuales. A ver, las capacitaciones en ESI, lo que se creó cuando se creó la Ley de Educación Sexual Integral es completamente amplia y contundente en material, ¿no? Y tienen protocolos muy... Que hay una cuestión con la Ley de Ya Educación está pensado Integral. y ya está escrito Exactamente, de cómo se puede dar en forma didáctica y didáctica fácil, totalmente y teniendo en cuenta los parámetros que pueden llegar a aprender en sus casas y en sus hogares. Por eso la educación sexual integral se trabaja con la familia también, ¿no? Hay como un fantasma detrás de la educación sexual integral que dice que se impone, que se impone una ideología, y no, es tratar de abrir la ideología y empezar a respetar y respetar a uno mismo. Están aquellos también. que dicen, no, si le explican esto, por ahí están convirtiendo a un chico de 11 años en travesti. Claro. Y no tiene nada que ver. Y no, si quiere ser travesti, y si quiere ser trans, ¿por qué no le vamos a permitir que sea trans? A mí siempre pensé en los casos de gente grande que descubre su sexualidad o puede exponer su sexualidad
de muy grande, a los 50, a los 60 años, ¿no? Que se muestra cómo es o lo que sentía a los 60 años. ¿Qué pasa con esa gente? Digo, estuvo 60 años reprimido. Yo creo que la autopercepción del género, la autopercepción de la sexualidad es una construcción propia, te puede pasar a vos, le puede pasar a cualquier persona en el momento que lo sienta, y yo soy muy respetuosa de esas cuestiones, creo que es algo muy personal el transcurrir de... Puede ser en cualquier momento que uno diga, yo en realidad prefiero otra cosa. Y va en la construcción de cada persona, sin duda. No es algo que vos lo reprimís y en algún momento te liberás y decís, no, a mí me gustan los hombres, o a mí me gustan las mujeres, o yo quiero ser travesti. Claro, yo creo que va en el transcurrir de los devenires de las personas. Se trata de eso. Nos construimos todo el tiempo. A lo que yo voy es, eso uno lo descubre, siempre lo tuvo adentro. Y eso es muy personal y muy particular. Hay de los dos casos. No sé si no es muy binario. Sí. No, pero por eso te pregunto para saber. Sí. Igual no soy experta, sino que puedo hablar de lo que yo conozco, que son transcurrir de la vida, de las construcciones de las personas. Perdón, hay casos de gente casada que a los 50 años que no, a mí siempre me gustaron los hombres, o la mujer dice a mí me gustaron siempre las mujeres, o el hombre dice no, yo quiero ser travesti ahora, y se va. Eso, ¿qué pasa en esa cabeza? ¿Qué pasaba? Estuvieron reprimidos y por lo que la sociedad mandaba formaron una familia que en realidad no sentían eso. Yo creo que sí. O algo les pasó en la vida que cambiaron. Como somos construcciones sociales, que nos vamos construyendo social y culturalmente a partir de los mandatos constituidos en la sociedad, eso lo va determinando cada persona. Lo importante que uno siente de esto, cambia, a eso voy. Lo que uno siente cambia. Y yo creo que vamos fluctuando todo el tiempo con nuestros sentimientos, ¿no? Ah, sí, podemos cambiar. Pero todo el tiempo creo que amamos o dejamos de amar a una persona, y es un devenir constante. No importa el sexo. Y no importa ni el sexo ni la identidad, es el amor, está bien, la esencia. Yo iba a que eso para mí estaba reprimido, o creo que por ahí es algo que venía reprimido, no siempre, y en algún momento te liberás. Claro, no siempre. Pues si alguien puede cambiar, te pueden gustar las mujeres y mañana te gustan los hombres. No siempre, creo. Lo importante es que es un debate interesante. Sí, completamente. Sí. Lo importante a partir de eso es que haya un reconocimiento de esos derechos, y principalmente que haya un acompañamiento y un abordaje a estas problemáticas. Porque mueven estructuras. Mueven estructuras. Imagínate que tenés una familia y decís, no, yo ahora... Sí, y aparte de eso, yo digo, en la cuestión, genera un ruido. En la cuestión social, a mí me parece muy importante que haya un marco de contención en lo social, porque se viven situaciones de violencia, de discriminación, y eso lo tenemos que erradicar. Eso es en lo que tenemos que trabajar principalmente, en la erradicación de la discriminación y la violencia. Sin duda. Bueno, gracias, Zaira. Gracias muy interesante ustedes. Escucharte siempre. Vos fuiste candidata, bueno, no entraste al Consejo Deliberante, pero me imagino que en 2 años vas a insistir que te pongan un poquito más cerca. La verdad que yo estoy muy feliz. Estoy muy agradecida a Federico Susbieles, a todo el equipo, a toda la gente que nos acompañó. La verdad estoy muy agradecida a todas las personas que me dieron su cariño por el hecho de poder participar y poder dar esa alternativa a la ciudad. La verdad que estoy muy orgullosa. Está bien. Vas a estar asesorando a los concejales, me imagino, ¿no? Seguramente, siempre. O sea, que no ocupes una banca formalmente. Siempre trabajando en pos de la comunidad LGBTIQ. Bueno, muy bien, gracias. Zaira. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Hay temas muy fuertes esta noche.